La Ventana del Vinalopó. Radio Elda. Cadena SER. 7:35 de la tarde de este viernes en torno a la cultura y a nuestra historia, porque precisamente vamos a hablar de eso, de nuestras raíces, de nuestro pasado, que no se pierda la savia que se ha construido en torno a lo que somos. El papel del historiador hoy en día es fundamental para mantener el sentido de un pueblo, saber de dónde venimos para encauzar hacia dónde vamos. Hoy les vamos a presentar a una persona que de historia sabe mucho y de Elda también, a pesar de que no es de aquí. Su investigación nos va a ayudar a descubrir personajes y tesoros de nuestra localidad y de su relación con los alrededores. Alejandro Cañistro es doctor en Historia del Arte y está con nosotros en La Ventana. Alejandro, gracias por bueno, pues digámoslo así, poquito menos de una hora te espera la Casa Viuda de Rosas para presentar el libro que nos traes hasta Elda. Bueno, buenas tardes, Lorena, y muchas gracias a vosotros por la invitación. Y efectivamente, en menos de una hora estaremos presentándolo, o sea que esto es rigurosísimo directo y lo otro también. Bueno, vamos a hablar de la figura de, podríamos decir, casi una persona, un personaje desconocido, ¿no? Un platero de Elda desconocido como es Ramón Bergón. ¿Quién fue, Alejandro? Bueno, desconocido al menos aquí en Elda. Es decir, cuando comienzo la investigación y me topo con el nombre de Ramón Bergón, natural de Elda, ya era un platero conocido para la historia del arte, para la historiografía, pero era asociado a Valencia, se le consideraba valenciano. No es un error, no es una mentira, por así decirlo, porque en verdad Ramón Bergón vivió casi toda su vida en Valencia, desde los 21 años hasta su muerte, aún en fecha desconocida. Pero lo que habían revelado los documentos es que era un platero nacido en Elda, que además tuvo un hijo, este hijo tuvo otro hijo, y todos esos miembros varones de la familia Bergón habían ejercido el oficio de orfebre, y además muy buenos. Hay dos obras localizadas sobre Bergón, y una de ellas está en Novelda, muy cerquita de aquí. Sí, una muy, próxima, en la vecina ciudad de Novelda, y otra en Murcia. La primera que se conoce documentalmente de Ramón Bergón es la custodia de la Catedral de Murcia, una custodia hecha de oro, es una auténtica torre de oro, con más de 250 diamantes rosas, perlas, rubíes, zafiros, esmeraldas, en fin, todo un derroche. Tasada en millones de euros. En 3 millones de euros actualmente, es decir, estamos hablando de una cantidad considerable. La segunda obra que apareció fue cuando estuvimos estudiando el tesoro de la iglesia de San Pedro Apóstol de Novelda. Ahí nos apareció una custodia y a mí me llamó la atención porque era muy similar estilísticamente a esa de Murcia. Yo en su momento la atribuí al platero Ramón Bergón, pero con el tiempo y estudiando en archivos, los documentos dieron la razón de que efectivamente esa custodia la había hecho Ramón Bergón, un platero natural de Elda, pero afincado en Valencia. ¿Qué características tiene la obra de Ramón Bergón? Bueno, la obra de Ramón Bergón se caracteriza por una exuberancia absoluta. Estamos hablando posiblemente del mejor orfebre que tuvo la zona, yo diría que todo el Mediterráneo, en torno al último tercio del siglo XVIII, y era de Elda, es decir, no es una circunstancia baladí ni mucho menos. Ramón Bergón sobre todo era un buen engastador de joyas. De hecho, el Cabildo Catedralicio Murciano lo requiere en el año 1781 para que haga una corona para la Virgen de la Fuensanta, corona que está desaparecida, porque había llegado desde Valencia a Murcia la fama de que Bergón era el mejor engastador de joyas que había. Efectivamente fue así, porque solamente con ver la obra que se conserva en Murcia, en el Museo Catedralicio, eso es buena muestra de su pericia como engastador de joyas. Además de eso, un buen uso del metal, una concepción muy culta de la obra de arte. Era un platero que iba mucho más allá, no solamente hacía objetos utilitarios con destino a los ajuares de las iglesias, sino que estaba todo revestido de un cariz artístico muy especial. Me llama muchísimo la atención que encontremos vestigios de la obra de Bergón en los alrededores, pero ¿qué pasa? ¿Que a Elda no le queda nada de este hombre natural de la localidad? En Elda no hay nada absolutamente de Bergón. De hecho, es que de Ramón Bergón solamente hay dos obras, una es esa que digo de Murcia y otra la de Novelda. Se han podido documentar otras que no se han conservado porque han desaparecido con el transcurso del tiempo, pero en Elda no hay constancia de que hiciera obra para aquí, siendo nacido aquí, no su padre, porque procede de una familia del sur de Francia, del Pirineo francés. El padre llega aquí, casa con una eldense,
Tiene 5 hijos, los 3 hijos varones se dedican a la orfebrería, Ramón marcha para Valencia, Vicente se queda aquí, posteriormente se va a La Habana, es decir, estamos hablando de una familia muy viajera, y José, que se queda en Novelda, ejerce su actividad en Novelda, y en Novelda está muy documentada su presencia, más que como orfebre, como persona que se dedicaba a la transacción de bienes inmuebles. En un periodo de 5 años se han documentado más de 20 compras y ventas de tierras, campos, fincas, casas. O sea que, y era una familia, como digo, de procedencia francesa, pero bueno, de cuna noble, es decir, incluso he podido encontrar un documento en el cual se dirigen al alto parlamento francés solicitando la condición de noble, como lo era su padre, evidentemente, ¿para qué? Para quedar exentos de impuestos y poder disfrutar de las rentas, los suyos, ellos y sus descendientes. Bueno, yo creo que es interesantísimo. Una persona como Bergón, natural de aquí, pues aunque no haya tenido ese vínculo especial con la localidad, que sí que podamos tener esos vestigios a través de la documentación que en los minutos que nos quedan de programa me gustaría, en este caso, que habláramos un poco de cómo es el proceso de investigación, cómo los investigadores empezáis de la nada a documentaros. Efectivamente, empezamos de la nada. De la nada, yo diría que empezamos con nuestro ojo. Cuando he recurrido a estudiar algún tesoro de alguna iglesia, lo primero que hago es la vista en la que trabaja, y la vista suele engañar muy pocas veces. En el caso de Novelda fue así. Pero una vez que tenía la pieza controlada y atribuida a tal o cual platero, en este caso Ramón Bergón, llega la labor de archivo. Mi sorpresa fue que cuando estuve en los archivos de la Fundación Jorge Juan, que está en Novelda, allí están digitalizados los fondos parroquiales, y allí empiezo a pasar hojas y hojas y empiezo a ver pagos a un tal Ramón Bergón, y allí lo pone, la primera vez que se saltó la liebre fue allí, natural de Elda. Pagos por haber hecho una custodia, con lo cual aquello ya se había confirmado. Pero bueno, fuimos más allá. Lo primero que hago, una vez que yo tengo este panorama, es plantearle al concejal de Cultura, José Francisco Mateos, la investigación. Le digo: Mateos, tenemos esto se conoce. No. La Concejalía de Cultura me financió un viaje a Valencia para que recabara cuantos datos se pudiera, con el fin de tener una investigación mucho más amplia y que en realidad pues calibrara un poco con mayor profundidad la figura de este platero. Para nuestra sorpresa, en Valencia nos traímos 3, padre, hijo y nieto, de los cuales hemos recuperado sus exámenes de maestría, que eran absolutamente desconocidos, porque para obtener el grado de platero, de orfebre, debían hacer un examen, que era un dibujo de una pieza de plata y luego la posterior ejecución en plata de ese dibujo. Para que nos hagamos una idea de la habilidad o de la pericia técnica de este Bergón eldense, simplemente basta un ejemplo. Casi todos los plateros, para obtener el grado de maestría, dibujaban una cuchara, un tenedor o un cuchillo, que era lo más sencillo. Y Bergón fue más allá. Bergón dibujó un anillo con piedras. También lo dibujó su hijo. Su nieto ya dibujó una cuchara y era bastante más malito, el pobre. Pero bueno, quiero decir que ya desde su propio examen ya se está mostrando como un verdadero genio. Interesantísimo lo que nos estás contando. Evidentemente tampoco quiero profundizar mucho en estos hechos, porque invitamos a todo el mundo a las 8:30 de la tarde a la Casa Viuda de Rosas, donde pues podrás, imagino, ¿no?, dar a conocer muchísimo más, en mayor profundidad, toda esa investigación ardua que has llevado a cabo. ¿Años? ¿Meses? Un par de años. Es decir, estamos hablando que mi vinculación con Elda empieza hace 2 años y pico. Muestra de esa vinculación fue el libro que sacamos con el inventario del Tesoro de la Iglesia de Santana hace hoy un año. Es decir, ahí va yo ahora, ¿eh? Estamos hablando de que hace un año publicamos aquel libro y ahora estamos un año después justo publicando otro. Y se ha sucedido todo pues un poco de la mano, porque bueno, es verdad que merced también al esfuerzo de esas buenas almas que tiene Elda, me vienen a la mente pues Gabriel Segura, Ramón González Amat, José Francisco Mateos, y en fin, pues todos cuantos han estado apoyándome, pues gracias a ellos se ha podido hacer todo esto realidad. Y tan es así que el libro en su primera página está dedicado a mis amigos de Elda.
como muestra de gratitud, lógicamente. Bueno, amigos de la historia que también te has encontrado es, por ejemplo, haces un recorrido por la dinastía de los Amat. Efectivamente, también. Que yo los situaba en Sachs, fíjate. No, pues los Amat son plateros de Elda que están además documentados aquí y en Valencia, porque, claro, tenían que ir a Valencia por narices para poder examinarse y obtener el grado de maestro. Es decir, ahí estaba radicado el colegio, pero luego desempeñan su actividad aquí. Aquí, en el libro, se recogen muchos datos de los Amat, se recogen datos de otra serie de plateros que no se sabía nada acerca de ellos y que, bueno, pues en realidad, como decía el miércoles en la rueda de prensa, lo que se ha pretendido con este libro es una primera aproximación, porque ojalá tuviéramos la palabra definitiva, una primera aproximación al panorama de la platería en Elda, a los plateros de Elda, que es una actividad mercantil y artística de la que no se sabe nada, no en Elda, sino en toda la provincia de Alicante. Esta es una parcela absolutamente huérfana. Y en torno a lo que estábamos hablando, esos tesoros que esconde la iglesia de Santa Ana, para todos los que nos estén escuchando, es rica, ¿verdad? Pues para mí también fue una sorpresa eso. Es decir, cuando me invitan los amigos de las Cofradías de Santos Patronos a dar una charla, me llevan a ver el pequeño museo que tienen en la iglesia. Y yo la verdad es que empecé a maravillarme porque empecé a ver cosas que me llamaron mucho la atención y cosas muy buenas. De hecho, algunas de esas piezas, para mí las más especiales, están analizadas también en el libro como una especie de introducción para que se vea que lo de la plata no es algo extraño en Elda, sino que aquí en Elda hubo plata, hubo plateros. Tradición. Claro, es decir, era una cosa ya de tradición. La iglesia Santa Ana es una iglesia muy rica desde el punto de vista del ajuar litúrgico, de orfebrería. Y vamos, las piezas más señeras son, pues por ejemplo, podemos tener una cruz del siglo XVII de plata, que es un prodigio, la custodia en torno a 1800, un poquito posterior a la obra de Bergón, que yo atribuyo al platero valenciano Luis Perales, que era un platero que estaba por aquí, por esta zona, trabajando para Sachs, Petrer, Villena, con lo cual no extraña que estuviera también trabajando para Elda. Y la última pieza que destaco es un cáliz de 1860 más o menos, y en este caso lo he destacado porque pertenece a un alicantino. Y es muy rara la pieza autóctona, por así decirlo, porque casi todo lo que se ha hecho aquí se ha llevado fuera, con lo cual eso también está revestido de un interés también singular. Bueno, el libro, afortunadamente, se va a poner a disposición de toda la gente que acuda a la Casa Viva de Rosas de manera totalmente gratuita. Totalmente gratuita. Esto no es, a ver, ante esta circunstancia no significa que se devalúe el trabajo de un historiador, ni mucho menos. Es decir, yo no siento que por regalar el libro esté regalando mi trabajo. No, a mí lo que me interesa, como profesional de la historia del arte, es que mi trabajo se difunda. No serviría de nada que yo publicara esto en una revista especializada en la Conchinchina y que aquí no tuviera esto impacto. Yo para esto prefiero que el libro se quede aquí en Elda. Evidentemente el libro saldrá porque será repartido pues en aquellos sitios que lo requieran. Pero prefiero que los eldenses seáis conocedores de las cosas que tenéis y de las cosas que habéis tenido. ¿En qué estás trabajando ahora mismo? Pues estoy Porque imagino que un historiador, un investigador de estas características está investigando una cosa, pero se le ocurrirán, ¿no? Mientras, como decías, ¿no? Al son que marca la investigación, pues el abrir otras sendas, ¿no? Bueno, llevo trabajando para Elda desde hace, pues como te decía, cerca de un par de años, y si no más. Estamos trabajando aún en la recuperación de la memoria histórica de todo el proceso del derribo y de la reconstrucción de la iglesia. Pero además hemos ido mucho más allá porque la documentación histórica nos ha hablado de que en el siglo XVIII el arquitecto Ventura Rodríguez, que era el arquitecto de la corte, ¿no?, el arquitecto real, hizo planos para la iglesia de Santa Ana, que no se llegó a levantar ese proyecto, pero esos planos los hemos podido localizar y estamos trabajando en ese sentido también de la arquitectura. La idea es poner en valor todo esto porque parece ser que Elda, o al menos me daba a mí la sensación de que Elda, o los ciudadanos de Elda, pensaban que no tenían historia. Es decir, aquí no hay nada, no tenemos nada de valor, no, al contrario. Es decir, pero ¿cómo lo sabemos? Pues tenemos que acudir a las fuentes. Evidentemente eso requiere un trabajo. Aquí estoy coordinándome con Gabriel Segura, en fin, pues estamos llevando a cabo toda una serie de actividades. A ello también se suma, evidentemente, la puesta en valor de la ermita de las Cañadas, la ermita de los Dolores, que está en las Cañadas, cerca del cementerio de los Dolores,
que tiene un retablo pintado que hemos podido fechar en torno a 1740 más o menos, y que la Cofradía de los Santos Patronos está asimismo poniendo en valor, que buena falta le hace porque aquello está que se cae. Antonio Cañestro, ha sido... Antonio, por Dios, Alejandro, ha sido todo un placer que estés con nosotros en la ventana del Vinalopó con este tiempo de cultura. Parece que no se apuesta por el patrimonio, ¿no?, de una localidad que, cuando la crisis económica acecha y azota fuertemente, hay áreas que se devalúan, y en este caso, aunque sea por lo bajito, aquí se sigue trabajando. Claro, nosotros a título colectivo o incluso a veces a título personal seguimos trabajando, porque hasta que no se vea la necesidad de la apuesta por el patrimonio, pues vamos a estar sufriendo todo esto, a pesar de que, y ya termino, el patrimonio y la actividad cultural está revestida de una importancia muy trascendental, porque no hay que olvidar, y esto es un tirón de orejas a aquellos que se consideren, que se sientan aludidos, no hay que olvidar que la cultura crea opinión. Alejandro, gracias. Gracias a ti, Lorena. Y que sea todo un éxito la presentación. presentación. Y hasta pronto. De este libro. La ventana del Vinalopó.